Bueno, noticia de impacto. Los rebeldes de Toledo, acosados por el emir de Córdoba, piden socorro al rey de Asturias. En la corte de Oviedo esto debió de ser una conmoción, porque era la primera vez que sucedía algo parecido. Y Ordoño mandó a sus tropas y las fuerzas del reino cristiano del norte ayudaron a los rebeldes de Toledo y unos y otros fueron severamente derrotados por los ejércitos del emir en el cauce del Guadalcelete. Pero la aventura, después de todo, no salió tan mal como al principio pintaba. Vamos a ver por qué. La ocasión era sin duda trascendental. Hasta este momento, las tropas cristianas habían ejecutado alguna expedición aislada sobre tierras musulmanas, episódicas campañas de saqueo, como las de Guadalajara o Medinaceli, pero nada que pudiera considerarse una ofensiva contra el corazón del emirato. Los reyes de Asturias conocían bien sus limitaciones y nadie ignoraba que el ejército musulmán era mucho más poderoso que el cristiano. Pero he aquí que a Ordoño se le presentaba ahora una oportunidad única. Por primera vez podía llevar a sus ejércitos hasta la línea del Tajo, 400 kilómetros al sur de la frontera, nada menos que en la noble y vetusta Toledo. Toledo. ¿Y por qué Toledo? Bueno, Toledo, ciudad teóricamente musulmana y sometida al emir de Córdoba, en la práctica, sin embargo, era un núcleo autónomo de composición mixta, tan cristiana como mora y con abundante población judía, que era la cabeza de la cristiandad meridional y, sobre todo, que era una capital orgullosísima, celosa de su historia y de su independencia. En nuestro relato, en episodios anteriores, la hemos visto sublevarse reiteradas veces contra Córdoba. Bueno, pues ahora también. Sin duda, Ordoño evaluaría los riesgos. La hueste que allí enviara iba a quedar aislada de la retaguardia cristiana, separada de sus tierras por la despoblada meseta, expuesta a la aniquilación si las cosas se torcían. Pero, por otro lado, la expedición tenía un valor estratégico incalculable, porque significaba llevar el núcleo de la guerra a las tierras del enemigo, alejar la lucha de los territorios del reino cristiano, ganando seguridad para sí y zozobra para el adversario. Cuanto más estuviera la guerra en tierra mora, menos estaría en tierra cristiana. Y en cualquier caso, nobleza obliga. Si los toledanos pedían auxilio, el rey cristiano se lo tenía que prestar. Así Ordoño resolvió enviar un poderoso ejército con dirección a Toledo y encomendó la misión a su caballero más fiable, el conde Gatón del Bierzo. Era la primavera de 854. Bueno, vamos ahora al otro campo, el del emir de Córdoba. Muhammad, que era el emir, necesitaba un golpe de fuerza. Recién llegado al trono como estaba, era peligrosísimo que alguien pusiera en duda su autoridad, así que movilizó un ejército imponente y se puso en marcha hacia Toledo. No ahorró gestos el emir, él mismo se puso al frente de sus fuerzas y, por supuesto, tomó sus precauciones. No iba a asaltar directamente la ciudad, férreamente defendida por murallas fortificadas, construidas, por cierto, por Amorroz. ¿Te acuerdas? El asesino aquel de la Jornada del Foso. Hombre. Bueno, pues no iba a asaltar directamente la ciudad, sino que buscaría otra manera de imponer a los toledanos un severo correctivo. El ejército del emir de Córdoba enfiló hacia Toledo por un camino singular, el arroyo de Guadalcelete, entre colinas y barrancas. Allí dejó Muhammad al grueso de su hueste. Y así dispuestas las tropas, el propio emir salió al llano de Nambroca con la vanguardia de su ejército rumbo a Toledo. Era el mes de junio de 854. Los vigías de Toledo no tardaron en llevar la noticia. Tropas de Córdoba se dirigían contra la ciudad. Contarían que el propio emir las encabezaba, contarían también que su número era reducido. Los vigías no habían podido divisar más que a las fuerzas visibles en el llano. Ignoraban que Muhammad había resguardado al grueso de su ejército entre los barrancos y las colinas de Guadalcelete. Guadalcelete. Sin duda en Toledo pensaron que el emir había cometido un error, pero no, fueron los toledanos y los asturianos de Gatón quienes iban a cometer una desdicha cadena de errores. Es que a veces la moral de Victoria despierta peligrosos espejismos. Ninguno de los que en Toledo aguardaban la embestida del emir carecía, hay que decirlo, de experiencia guerrera. Es decir, Gatón había estado con toda seguridad en la batalla inaugural de Ordoño, en tierras vasconas. Los toledanos acababan de asestar un serio golpe a la caballería del emir, pero quizás aquellas experiencias habían creado en los toledanos y en Gatón una idea equivocada sobre el auténtico poder militar del emirato. Quizás esas victorias les habían llevado a subestimar al enemigo y a pasar por alto su capacidad de maniobra y también su versatilidad a la hora de sembrar de trampas el campo de batalla. Tal vez
Hubo voces más prudentes en Toledo. Podemos imaginar a unos o a otros desaconsejando una carga a campo abierto. Bueno, nadie escuchó voces prudentes si las hubo. La opinión que se impuso entre toledanos y asturianos fue la contraria: salir de la ciudad, cargar contra los moros y trabar combate con la vanguardia musulmana. Y ese fue el primer error. Las huestes de Toledo, engrosadas con los refuerzos cristianos del norte, salieron de las murallas de la ciudad y cargaron contra el moro. La vanguardia de Muhammad no perdió la cara, hizo frente a la ofensiva y trató de mantener sus líneas, pero la superioridad de los toledanos era tan obvia que la batalla no tardó en decantarse de su lado. Las tropas de Córdoba comenzaron a retroceder hasta que en un momento determinado el emir ordenó retirada. Toledanos y astures eufóricos creyeron ver la oportunidad de infligir al ejército del emir una severa derrota. No contentos con haber salido bien librados del primer choque, persiguieron a los fugitivos. Fue el segundo error. Sí, porque las tropas de Muhammad habían huido, en efecto, pero no para alejarse del combate, sino para llevar a los toledanos hasta una encerrona letal. En las estrechas y secas gargantas del Guadalcelete, ocultos entre cerros y barrancos, aguardaban los guerreros del grueso del ejército cordobés. Y los toledanos se vieron súbitamente acosados en todos los flancos. La emboscada mora estaba bien pensada. Los toledanos apenas veían a sus enemigos, muy superiores numéricamente, que salían de los lugares más insospechados para frustrar cualquier resistencia. Incapaces de maniobrar con orden, los hombres de Toledo y de Gatón intentaron trabar combate con los sarracenos que les acosaban. Desorganizados, no pudieron o no supieron retroceder. Y ese fue el tercer y definitivo error. La matanza fue horrible. Dicen las crónicas moras que cayeron 8.000 hombres de Toledo y Asturias. Después, en un macabro ritual, los moros decapitaron los cadáveres, construyeron un túmulo con las cabezas y danzaron sobre ellas en un demencial baile de victoria. Aquellas cabezas de los vencidos fueron finalmente retiradas en carros y llevadas a todos los puntos del Emirato, para que nadie ignorara cuál había sido la suerte de los rebeldes. Veo muerte por doquiera, dice un testimonio cristiano de la época. Gatón del Bierzo pudo escapar a la carnicería. Ese día el exitoso conde saboreó la amargura de la derrota. La victoria del emir Muhammad fue incuestionable, pero sin embargo no fue completa, y no solo porque Gatón consiguiera escapar con vida y con parte de su hueste, sino porque Toledo no se rindió. Más precisamente, el emir, pese a su victoria en campo abierto, no se atrevió a atacar la ciudad. ¿Por qué? Sin duda porque las tropas que movilizó para esa batalla también habían sufrido cuantiosas bajas, y así Toledo siguió orgullosa desafiando al emir. Muhammad buscó otras estrategias. Primero, controlar el peligro que significaba Toledo, recuperando para el emirato la plaza de Consuegra. Después, sitiar la vieja capital goda con un nuevo ejército al mando del príncipe Al-Mundir. Maniobras que en realidad solo significaban una cosa: la rebelión toledana se daba por inexpugnable. Tanto que unos años más tarde, en 859, Muhammad, aprovechando una coyuntura que ya contaremos aquí pasado mañana, optó por la vía diplomática y pactó una amnistía con la ciudad. Y así Toledo suspendió finalmente las hostilidades contra Córdoba, pero a cambio vio reconocido su estatuto singular. Tampoco para Ordoño fueron graves las consecuencias de la derrota. Después de todo, el objetivo político se había conseguido. El emir de Córdoba permanecía atareado en el sur y, por tanto, no podía dirigir a sus huestes contra el norte. Y aprovechando la coyuntura, el rey de Asturias se lanzará inmediatamente a repoblar León, esta vez con éxito. Pronto lo veremos. Es verdad que la osadía toledana de Ordoño no quedó sin castigo. Hubo una expedición sarracena de venganza contra Álava, pero sin demasiadas implicaciones, salvo una: el hecho nada desdeñable de que quien dirigió esa campaña fue Musa, el banucasi que señoreaba el valle del Ebro. Pero es que esto, a su vez, creó movimientos que terminarían en la victoria cristiana de Albelda, que bien puede considerarse como la venganza por la derrota del Guadalcelete. Bueno, esto también lo veremos en su momento. Y en cuanto al conde Gatón, hay que decir que volvió al Bierzo, desde donde seguía pilotándose la repoblación del llano leonés, al mismo tiempo que los campesinos cántabros, asturianos y vascos continuaban su lento y tenaz camino hacia las tierras del sur. Movimientos decisivos empezaban a tomar forma también en el Valle del Ebro, Pamplona y La Rioja. El mapa de España cambiaba, pero entonces ocurrió algo que iba a retener la atención otra vez
de todos los españoles, tanto cristianos como moros. Volvían los vikingos y esta vez iban a secuestrar al mismísimo rey de Pamplona. Mañana lo veremos.